Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Gracias como siempre por el espacio. La verdad, pues con preocupaciones, pues al igual que muchos papás, docentes y alumnos, porque lo que tendría que haber sido un anuncio que empezara a clarificar pues varias dudas que se tienen de cómo va a ser el reinicio de clases, pues desde mi punto de vista fue una oportunidad perdida doble, porque primero en la mañana y luego en la tarde, en la conferencia de las 5, pues tampoco el secretario aprovechó el tiempo extra para tratar de clarificar cómo están pensando este regreso. Sí, y es que es eso. A ver, Marco, hoy veíamos tus redes sociales y apuntabas 13 preguntas a bote pronto, ¿eh? Que decías y que decías, a ver, hoy se acaba de presentar esto, se nos dice, y creo que lo que nos preocupa, como padres de familia también, por supuesto, Marco, es que parecería que la Secretaría de Educación Pública está más preocupada en decirnos una fecha que en decirnos el por qué en esa fecha y de qué manera van a regresar. Entonces, a ver, un poco cayendo en la reflexión de tus principales preocupaciones, también teniendo de manera muy clara el pulso de los padres de familia. ¿Qué es lo que más te preocupa dentro de esta nebulosa anunciada el día de hoy, Marco? Mira, a mí me parece que la pregunta básica de qué va a pasar con las mamás, con los papás, que a la hora que ya se abrió la economía han empezado a regresar a trabajar de manera presencial, ¿cómo se les va a apoyar para que puedan ellos a su vez colaborar con los maestros de sus hijos y puedan apoyarlos en el regreso a clases de manera pues televisiva? De hecho, esta misma pregunta la periodista de Animal Político, Nayeli Roldán, se la hizo al secretario en la tarde. Y lo que él contesta al secretario es que, bueno, que el fin de semana van a tener una reunión, pues yo asumo con los colegas de la Secretaría del Trabajo, para ver de qué manera van a tener una estrategia para las mamás. Pero entre Boy y Veras no tenemos esa pregunta básica, pues no tiene respuesta. La otra pregunta que me parece así muy normal que se tiene que hacer es, ¿cómo le hacemos para que aprendiendo de los errores y de los aciertos del ciclo escolar anterior, los maestros puedan retroalimentar de manera más efectiva a sus estudiantes ahora que van a estar siguiendo las lecciones a través de la televisión? Porque pues yo insisto que no es como, pues te acordarás cuando fuiste estudiante, Javier, lo estás viendo con tu hijo, no es como que va uno, se pone enfrente del televisor y inmediatamente viene el conocimiento, sino que parte del proceso de aprendizaje tiene que ver con la interacción con tu profesor, incluso con tus compañeros, que te permite ir clarificando ciertos conceptos, te dejan algunos ejercicios, algunas tareas, te dan retroalimentación de lo que sí entendiste, lo que te falta ir mejorando para comprender el concepto totalmente y así vas avanzando en el aprendizaje. Entonces, no es como que, pues qué bueno que todos los principales proveedores de televisión privada se unan a transmitir lecciones de televisión educativa que va a producir la autoridad federal, pero la básica de cómo hacemos que eso se convierta en aprendizaje, pues tampoco lo ha contestado la autoridad. Claro, y me detendría de verdad también, Marco, en qué pasa, por ejemplo, con los niños con discapacidad, con los millones, hay que decir, niños con discapacidad, no se presentan, no se ponen otra vez sus preocupaciones y las de padres y madres, por supuesto, tíos, tutores, en estos niños. Así que también se queda en el aire y lo pondría y lo subrayaría de verdad como parte de estas preocupaciones, Marco, que son qué pasa con los madres y padres. Y decías una pregunta muy interesante que era cómo se quiere reactivar la economía si todavía tienes que tener a las madres y a los padres en casa cuidando a los niños. Dices, es un arma de verdad, o los pones entre la espada y la pared. Por supuesto, el tema de la retroalimentación. ¿Y qué decir de la alianza? ¿Qué decir de la alianza con estos medios tradicionales, con la televisión? ¿Cuáles son por lo menos las reacciones que ha habido? Por ejemplo, acabamos de ver que la sección 22 por ahí también ya sacó un comunicado, pero estas reacciones que vienen de
pues regresar a la televisión educativa. Pues mira, hay algunos que tratan de decir que no es nada nuevo, que para eso se tiene telesecundaria, y ese comentario solo refleja una profunda ignorancia de cómo precisamente ha funcionado telesecundaria y cómo incluso en las propias redes sociales hay maestros de telesecundaria que precisamente reconocen que su labor como facilitadores del conocimiento de sus alumnos es fundamental y no es solamente poner la caja y que sus alumnos aprenden. Incluso en términos de los resultados educativos, tanto las pruebas enlace como la prueba planea, lamentablemente muestran que en el caso de las telesecundarias, pues son los que tienen menor aprendizaje los alumnos que van a ese tipo de planteles. En ese sentido, pues la situación es distinta porque esos facilitadores no van a estar ahí presentes para poder justo retroalimentar a sus alumnos de manera constante de cara al poner las lecciones de la televisión. La otra cosa que me parece una pregunta básica y muy preocupante que tiene que pronto responder la autoridad es ¿qué hacemos con el número importante de chicos que crecientemente se está abandonando la escuela debido a su frustración, ya sea porque no ven el propósito de seguir estudiando por las deficiencias académicas, porque la situación económica en casa está muy difícil y tienen que ayudar tratando de buscar un trabajo, o la parte socioemocional les está afectando en su desempeño académico? Por eso, cuando nos dicen, es que, ¿qué proponen? Pues lo que proponemos es que precisamente el gobierno, y se los hemos dicho de manera directa, tiene, por ejemplo, un programa que ha estado presumiendo con bombo y platillo, que es el programa de las famosas becas Benito Juárez. El problema es que como no los han distribuido de manera adecuada a los que realmente los necesitan y nunca las han acompañado de tutorías académicas, pues ahí está como mostramos hace unas semanas en un estudio que publicamos en el blog de educación de Nexos, cómo antes de la pandemia, a pesar de que se triplicó el presupuesto de las becas, se les cayó precisamente la matrícula en el caso de los jóvenes de media superior. Y ahora esa matrícula todavía se está cayendo más por las condiciones derivadas de la pandemia. Entonces, hay algunos instrumentos que sí tiene el Estado mexicano a su disposición, que si abriera la puerta a la autocrítica y fuera menos de decir que tiene buenas intenciones y no usar la evidencia para calibrar mejor sus instrumentos, podría en estos momentos de emergencia tener una acción mucho más efectiva para contener el tsunami educativo que ya tenemos enfrente.